Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad didáctica 3 del proceso salud, enfermedad, atención y su determinación desde el territorio, parte 3. Dentro de los objetivos tenemos conocer las definiciones de estratificación social, exclusión social, equidad en salud y desigualdades sociales en salud. Como contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, tenemos la determinación social de la salud desde la perspectiva de la epidemiología crítica, la perspectiva de la epidemiología clásica de los determinantes sociales de la salud, el modelo de capas de Dahlgren y Whitehead sobre desigualdades sociales en salud, el modelo de multicausalidad jerárquica de Frank, estratificación social, exclusión social, equidad en salud y desigualdades sociales en salud. Dentro de los modelos explicativos de los determinantes sociales, tenemos al autor Julio French, que en 1991 propone los determinantes de la salud en tres dimensiones generales básicos, estructurales y proximales. Dahlgren y Whitehead proponen el modelo socioeconómico o multinivel de los determinantes de la salud. Este modelo explica cómo las desigualdades sociales en la salud son el resultado de interacciones entre diferentes niveles de condiciones causales, desde el individuo a las comunidades y a nivel de políticas y de salud nacionales. Al centro se encuentra el individuo y los factores constitucionales que afectan a la salud, pero que no son modificables. A su alrededor se encuentran las capas que son posibles modificar, como los estilos de vida individuales, el factor esencial en la promoción de la salud. Luego tenemos la determinación de la salud de Brecht y los determinantes de la salud de Frank. Es parte de la epidemiología crítica y quien plantea el proceso salud-enfermedad como complejo y multidimensional. Por otro lado, el conocimiento científico se da en el movimiento de los sujetos y su entorno y ninguno define el método de manera absoluta. La transformación se traduce sociohistóricamente en relación con una matriz social determinante. No hay manera de comprenderlas separadamente. El carácter crítico de la propuesta reconoce al sujeto dentro de un sistema económico y social donde existen diferentes intereses de clase. Por el otro lado, los determinantes de la salud, la epidemiología clásica plantea un multicausalismo lineal y reduccionista, un modelo estático y rígido que separa al individuo del mundo que lo rodea, convierte las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y la biología en variables factores, y a través de ellos no les es posible explicar la relación entre el sistema social, los modos de vivir y la salud. La determinación social de la salud también, la epidemiología crítica, es esencialmente emancipadora. Los determinantes de la salud, Frank, dicen que la primacía absoluta de la asociación causa-efecto como gran organizadora y lógica del universo epidemiológico, también está la relación causa-efecto aplicada para identificar, factores de riesgo. Bien, luego tenemos para recomendarles el siguiente artículo. Como diría Don Angelo, desde este paradigma se incorporan las nociones de proceso y de lo colectivo. Mientras en la epidemiología convencional se enfoca fundamentalmente en los procesos individuales y lo social aparece apenas como variables externas que inciden en estados patológicos de las personas, la epidemiología social asume los procesos colectivos o grupales como elemento irreductible a lo individual. Y ahí la necesidad de asumir una lógica dialéctica que mantenga con vida los dos polos del movimiento de determinación individual y colectivo, pero entendiendo el papel de cada uno. Un proceso de generación de cambio que va de lo micro, individuo más simple, hacia lo macro, social más complejo, en el que se opone dialécticamente un proceso de reproducción de las condiciones generales de la sociedad. La salud no obedece a un orden exclusivamente individual, sino que es un proceso complejo, socialmente determinado, aspecto que muchas veces desaparece del pensamiento en la salud pública. Debido al predominio de una visión biomédica que reduce la problemática
al estrecho límite de los trastornos o malestares individuales, su curación y la prevención individual. La determinación social va y viene dialécticamente entre las dimensiones general, particular y singular, se reproduce de lo general a lo particular y se genera de lo particular a lo general. Para la epidemiología crítica, el tema no es la inequidad aislada, sino el cambio integral del sistema social de acumulación-mercado que impide la construcción de las 4S de la vida y la transformación del modelo civilizatorio en los 5 espacios claves donde la reproducción social media la construcción de la salud, o en otros términos, donde se expresan los mecanismos inmediatos de subsunción de la inserción social, con los genotipos y fenotipos de las personas y con los ecosistemas respectivos, como muestra la imagen. Para eso, la epidemiología crítica ha debido modificar su lógica y arsenal de sus categorías para poder enfocar, explicar e incidir como una herramienta científica de ruptura en la construcción de justicia sanitaria en dichas 4 expresiones fundamentales de una vida digna y saludable. Los derechos humanos, la liberación al respecto al sistema económico, social de acumulación y reproducción de relaciones de poder no soberanas, no solidarias y de profunda inequidad, la liberación respecto de la dominación cultural en todas sus formas, interdependientes del género, etnoculturales, la liberación respecto a una construcción destructiva del metabolismo sociedad-naturaleza para conquistar la justicia ambiental y proteger los bienes y derechos de la naturaleza, frente a una producción no sustentable del despojo y de su destrucción. La epidemiología crítica es el conjunto de condiciones, ideas y prácticas organizaciones que conforman un movimiento social históricamente determinado, que llevan a efecto los seres humanos a ser como grupos cohesionados alrededor de los intereses estratégicos de su inserción estructural, filiación cultural y de género, o sea, en su condición individual junto con su núcleo familiar, para desentrañar las raíces socioambientales de los problemas de la salud que generan y reproduce la acumulación, para pensar sobre estas en un sentido crítico y para actuar en una línea de emancipación respecto a los procesos malsanos que provoca a los órdenes generales, en los órdenes general, particular y singular, en líneas de acción que significan al mismo tiempo una ruptura hacia una sociedad sustentable, soberana, solidaria y saludable, biosegura en todos sus espacios, que hagan posible la preeminencia de procesos protectores y soportes colectivos, familiares e individuales que posibiliten el predominio de formas fisiológicas y psíquicas que sustenten una calidad de vida biológica, psíquica, posibilitando una mayor longevidad, capacidad de asimilación de nuevas noxas, potencialidad para la plena actividad física en todas sus edades, disfrutar del placer y de la espiritualidad. Según José Santori García, en su revisión analítica, refiere que el hábitus posibilita un estudio objetivista de las prácticas sociales dotadas de sentido, mediante la combinación de mecanismos y de herramientas de tipo estructuralista para captar dicho sentido. Una de las definiciones más canónicas del propio autor, que entiende el hábitus como los acondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia, sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines, y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares, sin ser el producto de la obediencia a reglas y a la vez que todo esto colectivamente orquestado, sin ser producto de la acción organizadora de un rector de orquesta. Hábitus no es una práctica social aislada, sino que debe entenderse como una forma coherente en tanto que sistema de hacer frente a multitud de situaciones. Es un estilo, un principio generador, es duradero y transferible. Bourdieu no cree que haya conspiradores o grupos organizados que guíen desde la sombra a grandes grupos de personas que no saben que son dirigidos. Son prácticas
producto de hábitus, es decir, de condiciones de existencia, experiencias vitales parecidas que por lo tanto dan resultados parecidos sin necesidad de un acuerdo previo. La salud es un proceso complejo, representado por una interdependencia entre factores individuales y sociales, y que por lo tanto los procesos de salud-enfermedad no dependen exclusivamente de las personas, sino de las interacciones entre la persona y su entorno. Esto favorece la aparición de enfermedades y dificulta o facilita que la persona enferme, reciba tratamientos adecuados, controle su enfermedad y se recupere. Personas con más recursos y mejores condiciones de vida tienen menos posibilidades de enfermarse y, en contraste, personas con menos recursos y peores condiciones de vida tienen más posibilidad de enfermarse. Los sistemas de salud y las políticas públicas sociales influyen sustancialmente en este vínculo entre desigualdades sociales y salud. Diversos estudios demuestran que las desigualdades sociales o raciales, o étnicas están asociadas a la pobreza, a los bajos niveles de salud y educación, a las escasas oportunidades de generación de ingresos, a la migración forzada, entre otros. La pobreza y la exclusión social afectan en mayor proporción a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, profundizando la inequidad y la desigualdad. El concepto de equidad en salud es un concepto multidimensional que incluye la justicia de los procesos y por lo tanto debe prestar atención a la ausencia de discriminación en la presentación de la asistencia sanitaria. Enríquez menciona que la evolución de las nociones de marginalidad y exclusión social a lo largo del tiempo se relacionan con el sistema político y económico. Enríquez discute el concepto de marginalidad asociado con conceptos deficitarios y estigmatización social. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.